¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Soy Alejandro Torres. Estamos en la Facultad en Vivo. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? ¿Cómo la van pasando? Me gustaría saber que están bien ustedes, sus familiares, sus amigos, que no han tenido ninguna inconveniencia con esta epidemia. Ojalá así sea, compañeros y compañeras. Bien, en esta materia de Derecho Procesal Civil nos corresponde platicar de el procedimiento probatorio. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. El procedimiento probatorio, lo hemos platicado, no inicia cuando el juez abre el juicio a prueba. Ya tenemos muy claro que nosotros, desde que estamos elaborando un escrito inicial, sea demanda o contestación, pues ya estamos pensando con qué vamos a demostrar cada hecho. Y según el artículo 255, fracción quinta, pues ya mencionamos los testigos a los que les constan los hechos. Y según el artículo 95 y también el 255, fracción quinta, pues ya mencionamos los documentos que existen y con los que vamos a poder demostrar los hechos que estamos mencionando. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque el procedimiento probatorio inicia desde el escrito inicial, con independencia que en el proceso vamos a tener una etapa para la demostración. Recordemos que el proceso tiene 4 etapas: postulatoria, probatoria, de alegatos y de sentencia. Y hoy en el temario nos vamos a concentrar a las 2 intermedias, es decir, a las pruebas, al procedimiento probatorio, pero también el temario nos pide que hablemos de los alegatos. Y bien, lo vamos a hacer como nos lo indica exactamente el temario. En primer lugar, nos habla el temario del ofrecimiento de pruebas y nos dice que revisemos la clasificación de los plazos probatorios. Bien, nosotros estamos platicando acerca de un proceso ordinario civil. En este proceso ordinario civil tenemos términos muy claros en la ley que empiezan en el artículo 290 y que nos dice que para ofrecer las pruebas tenemos un término de 10 días común para ambas partes. Y debemos recordar que este término inicia cuando concluye la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Si todas las partes están presentes en la audiencia, al día siguiente es el primer día. Pero si no van todas las partes con una que falte, entonces hasta que se publique la audiencia y surta sus efectos, correspondería que empiece el término de los 10 días. Y son días hábiles, ya ustedes lo saben. Bueno, una vez que concluyen esos 10 días, el artículo 298 del código señala que al día siguiente el juez debería admitir pruebas, lo que no va a pasar. Tengo que solicitarlo porque el juez tiene miles de expedientes en sus gavetas y no va a estar al pendiente de mi expediente. Yo sí debo estar al pendiente de mi expediente. Entonces, una vez que vence el término para el ofrecimiento, pues lo que corresponde es que yo pida que se admitan las pruebas para que se preparen y se desahoguen. Y el juez va a dictar dentro de los 3 días esa resolución, va a admitir o desechar las pruebas y va a señalar fecha de audiencia. Esta fecha de audiencia la debe señalar dentro de los 30 días siguientes. Desde luego, si su agenda lo permite, tal vez la agenda está saturada y no va a fijar a un poquito más de 30 días o un poquito más de 30 días según las labores del juzgado. Ese sería el término ordinario para la preparación y desahogo de pruebas. Pero tenemos términos extraordinarios y estos se refieren a que alguna de las partes le diga al juez que sus pruebas tienen que prepararse y desahogarse en otra entidad federativa. Y en ese caso el juez va a admitir conceder un término extraordinario siempre y cuando se le haya solicitado y siempre y cuando alguna de las pruebas se tenga que desahogar fuera de esta entidad federativa. El juez, al admitir esta prueba y dar término extraordinario, pues lo va a fijar si fuera dentro del territorio nacional en 60 días y si fuera en el extranjero dentro de 90 días. Pero en ambos casos le va a pedir al oferente que exhiba una garantía para el caso de que la prueba no se reciba por causas imputables a él. Y esta garantía, si no se exhibe, pues no se va a señalar fecha para desahogar esa prueba. Y como consecuencia no se va a desahogar.
Pero también va a suceder que si por alguna razón no se prepara debidamente, pues la garantía exhibida se le va a entregar a la contraparte como una indemnización por el tiempo que se señaló adicional a los 30 días. Así que sí existe la posibilidad de un término extraordinario de recepción de pruebas, pero siempre y cuando alguna de las pruebas tenga que recibirse fuera de la sede en donde se está tramitando el proceso de esa demarcación territorial. Todo esto lo vamos a encontrar en los artículos 299 y 300 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora, lo siguiente es que revisemos cuáles son las reglas generales de ofrecimiento de las pruebas. Y aquí, bueno, se pone un poquito complicado. En primer lugar, hay que recordar lo que hemos venido platicando, que son las reglas generales de la prueba. Yo debo tener presente siempre cuáles son las reglas generales de la prueba para que el procedimiento probatorio sea eficaz. Ahora, ahorita vamos a platicar solamente de las reglas generales. ¿Por qué? Porque cada medio de convicción podrá tener algún requisito específico y ese lo vamos a revisar cuando veamos cada prueba en particular, que es lo que sigue en el temario. Poco a poco iremos viendo cada prueba, pero en este momento solo hablaremos de requisitos genéricos para la admisibilidad de las pruebas. Y estos son los siguientes. En primer lugar, la prueba debe ofrecerse en término, es decir, dentro de esos 10 días que el juez me ha concedido, que ordena el artículo 290. Debo aclarar que al ser un periodo que tiene un término, yo puedo ofrecer pruebas cualquiera de esos 10 días e incluso varias veces. El día 10 yo podría presentar todas las pruebas, lo cual sería un error en mi opinión. Mejor presento pruebas el día 5 si me es posible. A lo mejor hay alguna prueba que estoy dudando o que me faltan elementos. Bueno, podría esperarme para presentar un único escrito, pero podría presentar ya lo que tenga ahorita y a esperarme 1 o 2 días más para tener los elementos de la otra prueba. Y entonces estaría yo presentando 2 escritos de ofrecimiento de pruebas. Eso es absolutamente legal. Mientras estén dentro de los 10 días que tengo, puedo presentar 3, 4, 5 escritos, los que sean necesarios. Desde luego no voy a trabajar innecesariamente, pero tampoco voy a correr riesgos innecesariamente. Es posible que me falte una sola prueba. Entonces yo termino el escrito que tengo en este momento, lo presento sin problema y mañana o pasado que tenga ya la prueba que me faltaba, hago un escrito nuevamente ofreciendo solo ese medio de comisión que me faltaba. En consecuencia, si no puedo presentar este segundo escrito por cualquier razón, pues ya está presentado lo primordial. Entonces, no olviden que es de 10 días, pero yo no estoy obligado a presentar un solo escrito, puedo presentar los que sean. Primer requisito, entonces, que se ofrezcan dentro del término. Segundo requisito, que la prueba se relacione con los hechos controvertidos. Es decir, que yo mencione con precisión qué hechos voy a demostrar con esa prueba. Tercer requisito, que no estoy conforme con él, lo he dicho siempre, está también en el 291, igual que el anterior, que consiste en que señale mis razones por las que considero demostrarán mis afirmaciones. He dicho y reitero, este requisito es un requisito absurdo. ¿Por qué? Porque yo ofrezco pruebas porque tengo la carga de la prueba. Y yo ofrezco esa prueba porque considero que demostrará mis afirmaciones. Por eso lo hago. Cuando la ley me dice que yo señale mis razones por las que considero demostrar mis afirmaciones, me impone un requisito subjetivo, que son mis razones, ni siquiera dice razones lógicas, razones legales, no dice eso, dice mis razones y mi razón puede ser absurda y el juez no tendría argumento jurídico para desechar mis razones, porque la ley así lo dice. No necesito dar razones, es evidente que ofrezco pruebas porque es mi carga de la prueba. Si no demuestro, no puedo obtener una sentencia favorable. Cuarto requisito, que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni por la moral. Si la ley no permite esa prueba, pues no podré ofrecerla. Y ahí tenemos como ejemplo tal vez la prueba pericial. Si yo quiero meterme a la contabilidad de mi contraparte, eso es ilegal, no puedo hacerlo, porque estaría conociendo datos personales de sus clientes, estaría conociendo secretos industriales, yo no puedo hacer eso. Y sería ilegal la prueba. En materia procesal civil, como ejemplo nada más platico de evolución jurídica, la prueba de genética molecular
para saber si era el padre o la madre de un infante, inicialmente la primer jurisprudencia dijo que eso era inconstitucional, que invadir la intimidad de una persona era inconstitucional. Sí, ese fue el primer criterio. Vino el segundo criterio y dice, bueno, es que si es para conocer si es el padre, pues entonces no es inconstitucional. Solo será inconstitucional en cualquier otro caso. Pero bueno, era evidente que la prueba era para eso. Después la jurisprudencia señala que si no te quieres someter a la prueba genética molecular, se presumirá que tú eres el padre. Esa jurisprudencia era innecesaria frente a la ley, porque nosotros tenemos en el Código Procesal Civil, en el artículo 287, pues el supuesto. Quien no se quiera someter a la inspección, pues se tienen por ciertos los hechos. Lo mismo con la pericial y lo mismo con una documental. Entonces, bueno, la jurisprudencia vino a descubrir el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles. Y yo agregaría todavía otro requisito de admisibilidad, y es que la prueba sea idónea para demostrar lo que se pretende. Si la prueba no es idónea, pues el juez no tendría que admitirla porque no va a poder demostrar, no es la prueba correcta. Sin embargo, aquí tendríamos que tener mucha cautela y criterio para decidir si la prueba es idónea o no, y no descartarla anticipadamente. Bueno, ahora, esos entonces son los requisitos genéricos de admisibilidad de todas las pruebas, que debemos tener presentes siempre que tengamos que hacer un escrito de ofrecimiento de pruebas. Efectos de la admisión y el desechamiento. Señalábamos que el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles ordena que al día siguiente que concluya el periodo de ofrecimiento, el juez debe dictar una resolución en la que admita o deseche las pruebas. Eso significa que si la prueba cumple con los requisitos genéricos y específicos, el juez debe admitirla. Y por el contrario, si no lo satisface, el juez puede desechar las pruebas. Ahora, aquí no olvidemos que el juez tiene en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles amplias facultades para ordenar el desahogo de pruebas. Eso significa que a pesar de que la prueba no esté ofrecida correctamente, el juez puede, con sus facultades, ordenar que se admita la prueba. Pero aquí él debe motivar con mucha precisión por qué admite ese medio de convicción y por qué considera que le ayudaría para llegar a la verdad de los hechos. Si motiva correctamente su resolución, es prácticamente imposible que la sala pueda modificarla. Sin embargo, me queda claro que en la práctica forense lo usual es que los jueces decidan no aplicar sus facultades y desechar las pruebas ante el más mínimo error de cualquiera de las partes. Pero bueno, esto es la práctica forense. ¿Qué va a generar que se admitan las pruebas? Si las pruebas se admiten, lo automático que genera es que deben ser preparadas para que estén listas para recibirse el día de la audiencia. En cambio, si el juez desecha las pruebas, pues lo que corresponde es que el oferente al que se le haya desechado una prueba o algunas interponga el recurso de apelación de tramitación conjunta con el de la sentencia definitiva dentro de los 3 días de que se le notificó la resolución. Existe la posibilidad de la regularización del procedimiento a que se refiere el artículo 272G del Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juez omitió pronunciarse sobre alguna de las pruebas. Y al haber omitido pronunciarse, lo que corresponde es la regularización, porque no se ha pronunciado. También podría ser el caso que el juez diga que se admiten los testigos del demandado y el que ofreció los testigos es el actor. Puedo pedir la regularización. Igual caso si el juez dice se admite la testimonial de Juan y quien ofrecí es Juana. Puedo pedir la regularización. No tengo duda de que uno de los autos más cuidados que tenemos que tener presentes los abogados es el auto de admisión de las pruebas o de desechamiento. Porque cualquier error me puede costar muchísimo, compañeros. En consecuencia, estaremos al pendiente de cualquier auto admisorio y revisaremos con lupa que todo esté correcto, que se hayan admitido todas mis pruebas y aquellas que no se hayan admitido, presentar el recurso de apelación de inmediato.
Me permite este momento reiterar, no puedo ser un postulante exitoso si no estoy al pendiente de mi expediente todos los días. Son 3 días para interponer el recurso, son muy pocos días, compañeros. Bien, ahora aquí el apartado 12.23 nos habla de la impugnación. Debo decirles que históricamente el auto que admitía una prueba no era recurrible. Y el fundamento lógico es que el juez es el que decide qué pruebas necesita para estar convencido de los hechos de la litis. Por lo tanto, no debería ser recurrible el auto que admite pruebas. Pero bueno, a partir de la reforma de mayo de 1996, al artículo 298, ya se permite que se pueda apelar. Aunque parece que para algunos quedó una laguna, no hay tal laguna. Yo puedo apelar la admisión de pruebas siempre que el juez haya admitido una prueba que no cumple los requisitos. Esa es la única posibilidad por la que yo podía apelar que el juez admita una prueba de mi contraparte. Porque si el juez la admite y motiva por qué la admite, pues entonces estoy fuera de posibilidades de impugnación. Lo podré impugnar desde luego, pero la sala va a tener que confirmar porque el juez motivó su resolución. Entonces, si el juez desecha, siempre ha sido admitida la apelación si el juez desecha una prueba. Y solamente tendría que reiterar que cuidado con la cuantía, porque si estoy en una cuantía en la que no puedo apelar, pues tendré que interponer el recurso de revocación. La cuantía la tenemos más o menos en 682,649 pesos, una cifra muy cercana a eso. Si mi proceso no llega a esa cuantía, no podré apelar. Salvo que sea de materia familiar en la que todo es apelable porque ahí no tenemos cuantía. Y eso es correcto. ¿Cómo se preparan las pruebas? Es el siguiente punto. Bueno, cada prueba tiene una forma diferente de preparación y lo iremos viendo conforme veamos cada medio de convicción en particular. Por ejemplo, si estoy ofreciendo testigos y le dije al juez que yo los puedo presentar, pues lo único que tengo que hacer es avisarle a mis testigos la fecha de audiencia y decirles que el día de la audiencia tienen que llegar puntuales y con una credencial oficial. ¿Para qué? Para que la prueba se pueda desahogar. Si es una prueba pericial, pues tendré que avisarle al perito para que presente su escrito de aceptación y protesta del cargo. Si es la confesional de mi contraparte, tendré que pedir en el juzgado que me elaboren la cédula de notificación, que vaya el actuario, que la cédula lleve el apercibimiento de declararlo confeso y que se le notifique 2 días antes de la audiencia por lo menos, etcétera, etcétera. Yo deberé preparar absolutamente todo para que esté listo para la audiencia y que intentemos que en la primera y única audiencia acabe todo, que no quede nada pendiente por falta de citación, por falta de girar oficios, etcétera, etcétera. Esa es mi labor a partir de que se admiten las pruebas, que yo gire todos los oficios, que haga todos los citatorios para que el día de la audiencia de ley sean recibidas todas las pruebas y si no es así, por lo menos todas estén preparadas. Es decir, que no quede por mí que la audiencia se lleve a cabo hasta el último momento. El desahogo. Bueno, aquí nuevamente cada medio de convicción tiene su forma de desahogo especial y lo iremos viendo conforme cada medio de convicción. Lo que sí podemos mencionar es que el artículo 387 del Código es el que nos va a señalar que ese día deben estar presentes todos los que correspondan y los que no estén, allá ellos. La audiencia se tiene que celebrar con los que estén y se avanzará con lo que esté listo. Debemos ir puntuales con una credencial oficial, preferentemente bañados, bien vestidos. Es un acto formal y tenemos que ir con la mejor disponibilidad para avanzar, para incluso volver a intentar negociar. El hecho de que sea desahogo de pruebas no impide que sepamos ya a dónde vamos y que veamos qué pruebas se han admitido, qué pruebas ya están preparadas el día de la audiencia y podamos saber si se va a avanzar como veníamos pensando o si nos replanteamos en ese momento alguna conciliación. La audiencia es señalada por el juez dentro del término legal. Mi sugerencia, que siempre he hecho, es si mi audiencia es a las 12, yo le tengo que avisar a mis clientes, a los testigos, a los peritos, que es a las 11:30. Desafortunadamente, la cultura nacional es de impuntualidad. Y eso
generaría un caos en el proceso. Y si yo le digo que es a las 12, va a llegar a las 12:20, 12:30, y tal vez ya lo declararon confeso, tal vez ya se declaró desierta la prueba, yo no puedo correr ese riesgo. Por tanto, tengo que citar a mis testigos media hora antes por lo menos. Es fundamental para evitar un descalabro. Y también, por favor, siempre recuérdenles que deben llevar una identificación oficial, porque se tienen que identificar. Enseguida, una vez desahogadas todas las pruebas, ya veremos, insisto, en los próximos temas, cómo se prepara, desahoga cada prueba en particular. Pero aquí vamos a abordar ahora qué sucede después de que se han desahogado todas las pruebas. Una vez que se desahogan todas las pruebas, entraríamos al periodo de alegatos en ese mismo instante. Es decir, estoy en la audiencia, se desahogó la última prueba, el secretario solamente pregunta, ¿alguna otra prueba pendiente? Ninguna. Bueno, pues empezamos los alegatos. Y aquí tenemos dos disposiciones que son el artículo 393 y el 394 que nos señalan que se deben hacer de manera verbal y tendré hasta 15 minutos en primera instancia para formularlos. Bueno, debo decir que 15 minutos es muchísimo tiempo. A veces los alegatos pueden durar un minuto o menos si la persona tiene muy claro el argumento que tiene que formular. Desafortunadamente, debo decirlo y reconocerlo, que en un juicio tradicional no se vienen formulando alegatos. Es un hecho prácticamente que el secretario, una vez que le dicen que no hay pruebas, simplemente escribe y las partes alogaran lo que se ha hecho convino, con lo que concluyó la audiencia. También podría poner, y alegó el actor, que es el único compareciente, no así el demás porque no está presente. Pero esto es un formato, esto ni siquiera es consultado con nadie. Y lo triste es que nadie dice nada. Los postulantes se quedan callados. Cuando un postulante se atreve a decir voy a formular alegatos, no voltean a ver así como, ¿de veras? ¿Se siente bien, licenciado? ¿Por qué? Porque, bueno, los alegatos son verbales y la gente usualmente no está preparada. Pero yo los invito a que sí se preparen. No es la gran cosa, yo conozco mi expediente, debo conocerlo y me tengo que centrar en lo que realmente es importante para este momento. Y es importante para este momento tal vez una respuesta dada a una posición, tal vez la respuesta dada por los testigos, posiblemente un documento. Entonces, por favor, cuiden muchísimo sus alegatos y estén preparados para formularlos. Y formúlenlos bien. Sería tan contundente como señalar, señor juez, debo ser absuelto porque el documento en el que pretende sustentarse carece de mi firma. Y aquí lo tengo y se lo pongo a la vista. Y lo puedo pedir, él lo tiene en el seguro del juzgado, para que el juez vea que no me obligué jamás. O podría decir también como actor, señor juez, debes condenarlo al pago porque este supuesto recibo que te exhibió, que tengo aquí a la vista, no tiene fecha. Y este se refiere a otra obligación que él sabe perfectamente que se suscribió y que no es de este asunto. Entonces hay que ser convincentes, hay que estar preparados para una excelente argumentación jurídica, pero especialmente de lo que sea verdaderamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque el juez no va a salir a poner atención a algo que es evidente. En alguna ocasión algún secretario de acuerdos me dijo, si va a alegar de lo que está en el expediente, mejor no lo haga. Yo no sé si él pensaba que iba a alegar de otro expediente o de otra cosa, o iba a platicar de política, no lo sé, pero compañeros, los alegatos son del expediente, por favor. Pero bueno, son cosas curiosas que pasan en la práctica forense. Una vez concluidos los alegatos de ambas partes, y lo que corresponde es que el juez cite a las partes para oír la sentencia definitiva que en derecho corresponda. Esta resolución se conoce así como citación para oír sentencia. Esta citación para oír sentencia tiene en el proceso dos efectos principales. El primero da por concluida la intervención de las partes. Ya no pueden promover nada hasta que se dicte la sentencia. Si promueven algo, el juez no debería pronunciarse. Y aquí viene el supuesto de los famosos expedientillos. Si hoy fue la audiencia, el juez citó a sentencia y yo pasado mañana presento un escrito autorizando a un pasante nuevo, pues esa promoción debería formular un expedientillo y decir, pues forme ese expedientillo toda vez que el principal está para sentencia. ¿Por qué? Porque no se puede interrumpir el dictado de la sentencia por ningún escrito ya.
Se suspendió la intervención de las partes, compañeros. Y el otro efecto que produce la citación es que empieza a correr el término para que el juez dicte la sentencia definitiva, que según el artículo 87 del Código de la Ciudad de México es de 15 días. Es decir, el juez tiene 15 días hábiles para dictar la sentencia. Y debo decirles algo que es cierto. Se dicta en el término, porque a veces se piensa, especialmente los que están en otras materias como la laboral, pasó a sentencia, a laudo, perdón. No, pues a ver si en un año, ¿no? Y a ver, aquí no, aquí en 15 días hábiles se dicta la resolución, salvo que el expediente sea voluminoso, entonces el juez tiene 10 días hábiles más, pero debe dictar una resolución al respecto. No puede tomarse los 10 días así de manera gratuita. Tendrá que decir que se amplía el término en virtud de lo voluminoso del expediente. En consecuencia, una vez que se cita para sentencia, las partes ya no participan en el proceso y el juez tiene 15 días para dictar su resolución. Esos son los efectos que produce la citación para oír la sentencia definitiva. Bien, soy Alejandro Torres, esto es la Facultad en Vivo. Debo decirles, queridos compañeros y compañeras, que extraño muchísimo estar enfrente del grupo, platicar de otros temas además de los del temario, lo que siempre hemos hecho. Pero bueno, son tiempos diferentes, tiempos a los que hay que acostumbrarnos y les pido por favor estudien, váyanse preparando para que el día del examen todo salga bien. Muchas gracias, tengan un excelente día. Hasta la próxima.